está? Muy buenas tardes. La mayoría creo que sos samarquinos, ¿no? Bueno, le habla un ex samarquino también, pre y posgrado, así que me da mucho orgullo que a estas horas, en plena tarde de un sábado, estén por acá, así que gran mérito. Miren, mi objetivo es no aburrirlos. Acá ustedes esta información pueden conseguirlo de internet, pueden bajarlo del Harrison. Lo importante acá es transmitir experiencia, más que todo. Y son casos, reitero, propios, no son, digamos, de invención. Así que van a haber tal vez algunos errores, cosa que, como dicen a veces, de los errores aprendemos el doble. Bueno, el primer caso vamos a ver. El primer caso es un varón de 65 años, diestro, en forma súbita, según los familiares, 3 de la mañana, empezó con un cuadro de confusión, inestabilidad de la marcha y pérdida de conciencia. El único antecedente de importancia, un cuadro de hipertensión, y por ese motivo acudió a emergencias de un hospital. En la emergencia, durante su evolución, cursó con un distrés respiratorio, por ese motivo tuvo que hacer una intubación orotraqueal y descubrieron un pico subfebril 37.5. Solamente con la anamnesis y con esa corta evolución y ese antecedente, ¿qué piensa usted, doctora? Vamos a conversar más que todo, ¿eh? Reitero, acá no es juzgar, no es, digamos, quién sabe más, quién sabe menos, más que todo aprender un poco ahí. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Qué podría tratarse de eso? ¿Esa forma súbita, brusca, con desorientación, confusión y pérdida del sensorio? ¿Qué pudiera ser eso? Con lo poco que usted sabe, obviamente. O bastante también. Solamente con el antecedente, nada más. Como decían, o como decía mi hospital, en lo que es neurología, con la anamnesis generalmente uno puede sacar lo que son las presunciones clínicas. Si es que podría tratarse un cuadro de infarto, crisis epiléptica, una cuadra de enfermedad degenerativa, desmielinizante, entre otras. Y ya con el examen físico o el examen clínico ya uno más o menos focaliza o encuentra lo que es la topografía de la lesión. Con esa historia, repito, ¿qué podría tratarse usted? Una presunción clínica, una etiología, doctora, la que se le venga a la mente. No, no se preocupe. Usted, doctor, ¿qué podría, una presunción etiológica de ese cuadro? Una ACV, dice el doctor, muy bien. Vamos a jugar un poco, a ver, su compañero del costado, un diagnóstico diferencial, ¿qué podría tratarse de eso? Una forma súbita, con un pico subfebril. ¿Qué más? Otra presunción que podría tratarse esa corta anamnesis. Una ACV también, perfecto. La mayoría tengo entendido que ha cursado clínica, ¿no? Ya han hecho medicina interna y algunos habrán hecho algunas guardias, si es que han venido a sus prácticas de guardia. Y lo que llama la atención, la mayoría de los ACVs o infartos cerebrales o ictus o derrame cerebral, que es el término coloquial que las personas emplean, es muy llamativo. La mayoría de estos cursan con trastorno del sensorio, así tan súbita, tan brusca que incluso llegan a la intubación. Es muy poco común, ¿no? La mayoría de estos tienen un cuadro de disartria, con cierta debilidad, pero ese trastorno del sensorio llama la atención. Ahora bien, completemos. En el examen neurológico que encontramos un paciente soporoso, por lo menos responde a estímulos dolorosos, eso es lo que yo infiero. Una escala de Comen-Glasgow en 8, obviamente sabemos que es estamos infiriendo porque la escala de Glasgow generalmente se indica para lo que son traumatismos encefalocranianos, pero es una muy buena, digamos, inferencia del estado de conciencia. Una actitud de descerebración. Ya estamos ahí hablando de cosas muy serias. Pupilas midriáticas, hiporreactivas, una limitación a las maniobras oculocefálicas de la mirada horizontal, parcial, una cuadriparesia espástica y una normoreflexia. En lo que son los reflejos, un reflejo plantado indiferente en el lado izquierdo y no hay rigidez de nuca. Doctorito, ¿usted concuerda todavía que podría tratarse un infarto cerebral? Podría ser, ¿no? Y si es un infarto cerebral, ¿dónde está ubicada la lesión? Estamos hablando de un paciente con trastorno sensorio, una actitud de descerebración, pupilas un poco midriáticas. ¿Dónde podría tratarse? Ojo, reitero, vamos a aprender todos. No hay que sentirnos mal.
Corteza, tronco, médula, ¿dónde podría tratarse? Muy bien, vamos a ver. Usted, doctor, del polo rosado, ¿dónde podría tratarse, dónde podría encontrarse la lesión? En el tronco, efectivamente. Y ahora, una vez que ya me dijiste que está en la casa, ¿en qué habitación de la casa está? ¿En qué parte del tronco estará? ¿Usted, doctorita, al costado? Muy bien, no se preocupe. ¿Usted, doctora? Tampoco. Tronco, en forma tentativa podríamos decir que podría estar protuberancia, mesencéfalo, esa actitud de descerebración es muy, muy llamativa, esa lesión junta con la mirada midriática. Y en forma inferencial, ¿por qué la han intubado? Debe estar con una taquipnia, debe estar con un distrés centro respiratorio, donde se localiza en el tronco. Son cosas llamativas. Pase, por favor. Esa es una tomografía cerebral en la etapa aguda. A ver. Doctorita, usted, ¿qué encuentra en la tomografía cerebral? ¿Qué le llama la atención? ¿Encuentra alguna lesión? ¿Encuentra alguna lesión sangrante, isquemia, algún proceso expansivo? ¿O está normal? Aparentemente no hay nada, ¿no? Aparentemente no, y efectivamente, ahora viene el comentario de mis colegas. Ya ustedes saben que en una emergencia no es que los neurólogos o los especialistas estemos, digamos, tan cerca o disponibles al llamado. Generalmente los que atienden son los médicos internistas o los médicos de guardia o ustedes futuros internos o colegas. Y en un primer momento ellos llamó la atención que efectivamente la tomografía estaba normal, pero por ese cuadro de cerebración, ese pico subfebril, la forma subaguda, pensaron que, y bueno, también es lógico que podría tratarse de un cuadro de una encefalitis, más que todo una meningitis. Y por ello hicieron una punción lumbar incluso. En ese motivo, la punción lumbar, que fue un poco traumática, si bien las proteínas y la glucosa se ven un poco normales, pero llamó la atención un discreto aumento de los hematíes. Y si ven esta lesión un poco blanquecina, pensaron que podría tratarse una hemorragia. En realidad, esto es un artefacto. Lo que llama la atención, lo que a mí me llamó la atención en la tomografía, si bien es una persona de 65 años, pero ustedes no logran diferenciar ningún surco. No hay la tomografía es de regular calidad, tampoco ese es el lado negativo, pero no se logra diferenciar la sustancia blanca, la sustancia gris, no se logra ver en forma adecuada algún surco que es en un adulto mayor y es muy pronunciado. Lo que me da en forma inferencial de que hay un proceso, un cuadro de hipertensión endocraniana. Sin embargo, como todo en la vida nada es perfecto, no hay un colapso ventricular. Yo tampoco logro ver algún signo de herniación o desplazamiento de ilía media. Es un caso un poco difícil. Y en forma tentativa se planteó los siguientes síndromes, que podría tratarse de un cuadro de hipertensión endocraniana, un síndrome piramidal y un trastorno de estado de alerta. Efectivamente, yo también concuerdo con el colega, podría tratarse un infarto de territorio cerebral posterior. ¿Por qué de territorio cerebral posterior? Usted, doctor, ¿por qué podría ser un territorio cerebral posterior? ¿Por qué cree que podría ser cerebral posterior? ¿Por qué no cerebral anterior? ¿O usted, el que está, su compañero? Muy bien. ¿El cerebral posterior, se recordarán ustedes por anatomía, qué arterias implicaba? La arteria vertebral, la arteria, digamos, cerebral posterior, ¿no? Y la arteria vertebral principalmente da irrigación a lo que es el tronco. En cambio, la cerebral anterior generalmente da irrigación a lo que es, sus arterias son cerebral media y cerebral anterior. Continúe, por favor. En lo que es el abordaje en un paciente con hipertensión endocrinana agudo, con un trastorno sensorio muy marcado, lo primero que hay que hacer es coordinar con el equipo multidisciplinario. El neurólogo, el emergencista no lo vamos a hacer todo, tenemos que trabajar en equipo. Y como les comenté en esa oportunidad, incluso el colega se aventuró y realizó una punción lumbar en un paciente con hipertensión endocraniana. O sea, usted ya sabrá un poco las consecuencias a lo que se afectó al paciente posterior. Por ello, es necesario primero colegas con experiencia y con buena coordinación. Y, como todo en la vida, el ABC. Desde básico al avanzado. Primero asegurar lo que es la vía aérea.
por eso la intubación, y lo que es el soporte con el tubo orotraqueal, y después lo que es el soporte endominámico. Hay dos cosas que nosotros eso debemos de aprender, y vamos a aprenderlo, digamos, un poco con la experiencia. Cuando tratemos a un paciente con infarto cerebral, no solamente es saber que no mueve el brazo, no puede hablar bien o no puede caminar. Hay escalas que nos determinan de forma correcta su evaluación. Tal vez el doctor Abanto ya se habló un poco de estas, ¿no? Una de ellas es la escala Niche, y esa en forma virtual es libre, no tienen que pagar nada, pueden, digamos, certificarse en esta. La escala en ranking lamentablemente sí es pagada, pero la escala Niche es una escala muy buena que nos permite evaluar lo que es severidad del cuadro. Siguiente, por favor. En la escala, no se ve. En la escala Niche lo que me evalúa más que todo son 16 aspectos, 20, si no me equivoco, 20 aspectos, su potencial hasta 40, me evalúa lo que es fuerza, sensibilidad, ataxia, limitación motora, disartria, afasia y extinción de estímulos. ¿Ustedes pensarán que existe una escala, un infarto cerebral con Niche 0? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha aplicado la escala Niche? ¿O saben lo que es la escala Niche? ¿Ninguno? Ya. El escala Niche es por lo menos, generalmente se ha diseñado para lo que son infartos de territorio anterior. La mayoría de los estudios epidemiológicos y clínicos son en relación a infartos anteriores, y es que efectivamente los infartos de territorio cerebral anterior son el 60-70%. 30% son los infartos de territorio cerebral posterior. Por ello, las escalas, la mayoría de estas y la mayoría de estudios están enfocados a la descripción de un cuadro clínico de estas. Imaginemos un paciente con vértigo, imaginemos un paciente con una discreta inestabilidad de tronco, que son territorio cerebral posterior, o un paciente con nistagmo. Eso no le evalúa la escala Niche, por lo tanto va a salir lo que es una puntuación de 0. Así que tampoco no seamos tan papistas. Hay que también adecuarnos, hay que, digamos, evaluar cada herramienta y saber para qué fue diseñada. Siguiente, por favor. En el caso del paciente, una escala de Niche de 35. La escala de Niche se puede dividir por su puntuación en leve, moderada y severa. Leve son puntuaciones menores de 5. Moderada es de 5 hasta 25. Más de 25, severas. 35 es un cuadro muy, muy comprometedor. Yo con ese paciente me planteé algunas preguntas. ¿Cuáles son las medidas de soporte? ¿Por qué se puede determinar qué paciente puede asociarse a un riesgo de hipertensión endocraniana o edema asociado a este? ¿Cómo se maneja un cuadro de hipertensión endocraniana? ¿O por qué a este paciente no le hicimos reperfusión cerebral? 5 horas. ¿Se pudo intentar? Y la última pregunta, ¿cuál fue la etiología? ¿La hipertensión fue la etiología de este cuadro? Siguiente, por favor. En lo que son las medidas de soporte básico, ya repetí, siempre en la vida todo es la piedra inicial, lo que son funciones vitales, oxigenoterapia, si es que el paciente está desaturando, menor de 94, mantenimiento de la glucosa. Lo más peligroso es la hipoglicemia, no tanto la hiperglicemia. El paciente puede, digamos, tener ciertos picos más de 130, 140, que es lo esperable en un cuadro agudo. Nosotros podemos tolerar hasta 180. Más de 180 ya recién empleamos lo que son la escala de insulina. Por ende, no hay que desesperarnos, repito. Es un error muy común en las emergencias, pacientes con 130, 140 empiezan a emplear insulina a escala móvil y lo deprimimos y dificultamos, digamos, la reperfusión de la zona de penumbra y estamos perjudicando más al paciente. Lo que es también la inmovilización, pacientes postrados, siempre hay que iniciar lo que es la enoxaparina. Es muy trágico ver que al 5º o 7º día están presentando distrés respiratorio, pero un tromboembolismo pulmonar. Siempre eso hay que tener presente. Y de ahí partimos. Una vez que ya estabilizamos a nuestro paciente con las medidas básicas, continuamos lo que es la prevención secundaria. En lo que es la prevención secundaria, con la tomografía que descartamos que sea un sangrado, primero iniciamos lo que es la aspirina. Generalmente ya tengo entendido que el doctor Abanto conversó con ustedes, ¿no? Y refuerza de la aspirina en dosis de ataque, generalmente de 325. Ustedes, no solamente como buenos samarquinos, tienen que también colocarse en lugar del paciente. 325 miligramos en las farmacias no hay. O en las farmacias del hospital tampoco hay. Lo que generalmente nosotros hacemos en forma empírica es juntar partidos, tomar 3 aspirinas para llegar a esa dosis. Así que si es que ustedes indican 325 y le mandan al paciente a comprar en la farmacia, nunca lo va a encontrar.
Tenemos que adecuarnos a nuestra realidad, lamentablemente. Y emplear estatinas de alta intensidad. Cuando nosotros iniciamos un paciente de emergencia, no vamos a darnos el lujo de pedir lo que es un perfil lipídico. Obviamente que eso es un examen no tan indispensable y eso lo podemos pedir en la hospitalización. Pero en nuestro RP, en nuestras indicaciones, ya debe figurar esa dosis. Y en forma más tranquila, más pausada, si es que el LDL sale menos de 100, podemos suspender o podemos bajar la dosis de baja intensidad. En lo que es de alta intensidad, la atorvastatina se sugiere de 80 miligramos. Obviamente es una dosis muy alta. La mayoría de los infartos son personas adultos mayores. Y adulto mayor que te tolere 80 miligramos es un poco incómodo. Algunos le dan problemas musculares, calambres, molestias gástricas. Y es por ello que en esos pacientes se sugiere bajarla a 40 miligramos. Pero lo ideal es que toleren 80. Y presentaciones similares es la rosuvastatina de 40 miligramos. El detalle es que la rosuvastatina está un poco cara. Así que generalmente nosotros lo que llamamos es atorvastatina. ¿En qué escenarios nosotros empleamos doble antiagregación? Generalmente ustedes cuando llevaron cardiología, pacientes con estén coronario o ciertas condiciones emplean doble antiagregación, aspirina con clopidogrel, por ejemplo. Pero en neurología nosotros también empleamos doble antiagregación, pero son pocos escenarios. Uno de estos, por ejemplo, es lo que le comenté, pacientes con ictus menores o infartos menores cuya puntuación de Niche sea menor de 5. Ahí en esos pacientes se sugiere doble antiagregación, pero solamente por 90 días. Reitero, el NISH no es una escala completa. El NISH solamente me evalúa lo que son infartos en forma adecuada, infartos cerebrales de territorio anterior, de territorio posterior no me evalúa mucho, en forma tan ideal. Y la otra condición es que el infarto cerebral esté asociada a estenosis severa. ¿A qué se refiere eso? Lo que es infarto cerebral, la mayoría de ustedes, no sé si recordar, ojalá que recuerden, lo que son en las etiologías, tenemos infartos cerebrales aterotrombóticos, cardioembólicos, de causa inhabitual, indeterminados y de exámenes no completados, ¿no? En lo que son infartos cerebrales aterotrombóticos, ¿qué significa? Yo en el lado izquierdo tengo mi lesión, cerebral me refiero, y mi carótida hay una obstrucción más del 50%, o en la arteria cerebral media o cerebral anterior tengo una obstrucción más del 50%. En ese escenario yo empleo la doble antiagregación. Lado sintomático, una obstrucción severa en el lado sintomático. ¿Por qué? Porque yo idealmente a esos pacientes tengo que sugerirles el otro paso, lo que es la endarrectomía, en el caso del que es carotidio, o destrucción o procedimientos endovasculares, en el caso del que es cerebral anterior o cerebral medio. Pase, por favor. Ahora bien, pisando nuevamente, regresando a lo que es la realidad, volviendo a nuestro paciente. ¿Cómo yo sé qué pacientes pueden ser riesgo, por ejemplo, ese paciente, qué marcador o por qué me hace pensar que ese paciente clínicamente puede ser edema cerebral maligno o puede ir una evolución más tórpida? Y repito, la mayoría de los pacientes con infarto cerebral que ustedes se van a cruzar son pacientes que deambulan, incluso llegan a la emergencia solos, la mayoría de estos conectados y con una evolución, la mayoría de estos, no todas, la mayoría de estos discretamente favorable. Pero pocos, 5 o 10% de estos pacientes cursan con edema cerebral maligno. ¿Qué datos clínicos yo puedo tomar sin necesidad de algún examen o necesidad, digamos, de una imagen? Una disminución rápida del estado de alerta. Esa disminución rápida del estado de alerta, eso nos hace pensar inmediatamente que acá está ocurriendo algo. ¿Por qué la disminución del estado de alerta? El sistema SARA, el sistema reticular ascendente, si ustedes recordarán, se acuerdan en dónde, lo que me dijo un doctor, en el tronco. Todo lo que es el tronco. Y si está ya somnoliento, se está yendo a lo que es a un estado de coma, es que está afectando esa estructura, ya sea por herniaciones o ya sea por el compromiso per se de la estructura. Y esa disminución del estado de alerta se describe que se presenta mucho antes que cambios pupilares. Nosotros generalmente evaluamos pupilas o fondo de ojo, si es que tenemos un poco de entrenamiento en fondo de ojo, pero el estado de alerta es lo que se nos pasa a la mayoría de nosotros y eso solamente es estar al costado del paciente o tener un buen ojo clínico. Y lo otro es una acentuación de la disminución de estado de fuerza. Si es que el paciente me viene con una hemiparesia 4/5, 3/5 y de acá en 1 o 2 horas veo que la hemiparesia está 2/5 o ya plejía, ojo, algo está ocurriendo acá, el infarto se está extendiendo o está en un edema asociado. Lo otro, cuando se describen escalas
iniciales, el paciente viene de la emergencia y se describe una puntuación de Niche de 20 cuando estamos hablando en hemisferios dominantes, o puntuaciones de 15 cuando la lesión está en hemisferios no dominantes. Por eso remarco que sería bueno de que se entrenen lo que es la escala Niche, porque ese es un marcador que se emplea tanto en lo que es la evolución clínica como lo que son los estudios que realizan en estos exámenes. Pero ojo, no es memorizar, eso usted lo puede descargar en su tablet, en su iPod, no hay ningún problema, no es cuestión de que usted retenga, pero sí es necesario que ustedes ya tengan en su chip que el Niche es necesario en la evaluación de los pacientes con infarto cerebral. Y obviamente una imagen en lo que es infartos vasculares es necesario. Una hipótesis, la tomografía, por ejemplo, que ustedes observaron, es esperable. Generalmente en lo que es infartos cerebrales, en las primeras 24 horas es muy difícil que yo vea una densidad o una lesión muy evidente. Generalmente se describen signos precoces, pero esos signos precoces, reitero, son descritos en infartos a cerebral a territorios anteriores, específicamente a la ACM. ¿Y qué signos precoces son? Describen una diferenciación, falta de diferenciación, sustancia blanca, sustancia gris, un borramiento del núcleo lenticular, el signo de la hiperdensidad de la ACM, pero son signos precoces en territorio cerebral anterior, cosa que en el paciente lamentablemente no se evidencia. Solamente lo único que hemos evidenciado es la falta de diferenciación difusas, no localizadas, sino general en lo que es lóbulos temporales. Y lo otro, si es que tenemos mucha suerte en la institución, contar con lo que es una resonancia magnética y el protocolo de difusión. Con el protocolo de difusión, lo que es volumetría. Algunos tendrán la suerte de contar con eso, la mayoría de nosotros no tanto. Pase. En lo que es la hipertensión endocriniana, ya el primer manejo, siempre repito, el ABC, asegurar la vía aérea. Una vez que asegurar la vía aérea mediante intubación, lo que es podemos asegurar lo que es la hipercapnia. Si es que el paciente está con cefalea asociada, podemos dar analgésicos o una pseudoanalgesia y el empleo de sustancias hiperosmolares. En lo que es el empleo de soluciones de sustancias osmolares, nosotros ya ustedes saben que contamos con dos medios, manitol y lo que es soluciones hiperosmóticas. El edema cerebral, el edema asociado a infarto cerebral es un edema citotóxico. Por ese motivo, el empleo de corticoides está contraindicado en lo que es infarto cerebral. ¿Es un mito también o es una práctica en algunas instituciones en donde emplean dexametasona cuando ven edema cerebral? No, porque la dexametasona emplea para lo que son edemas vasogénicos. Por ejemplo, en lo que es tumor cerebral, en lo que es meningiomas. En esos problemas, ahí es donde lo que es dexametasona responde en forma espectacular. En cambio, el corticoide en la etapa aguda del infarto cerebral se ha visto como marcador de peor pronóstico, así que mucho cuidado, por favor. En lo que son las soluciones hipermolares, ahí tenemos, digamos, es de acuerdo a nuestra disponibilidad o de acuerdo a que nosotros tengamos experiencia. Si es que nosotros tenemos, digamos, cierta afinidad con lo que es manitol o sabemos emplear lo que es manitol, empleen manitol. Si es que ustedes saben, digamos, hacer la dilución, lo que son sustancias hiperosmolares a 3%, 7.5%, empleen soluciones hiperosmolares. Lo que ustedes estén habituados, porque lo muy común es que a veces nos creemos todopoderosos y empezamos a emplear una sustancia en la cual nosotros no tengamos mucho afín. Y ahí es donde ocurren ciertas iatrogenias y eso es lo que voy a comentar. El manitol, obviamente ya saben ustedes que se emplea una dosis de bolo, generalmente se calcula entre 1 gramo por kilo y de ahí lo podemos reducir a 0.5 gramos por kilo cada 4 horas. Su efecto inicial se ve en los primeros 15 minutos, pero el efecto pico del manitol generalmente se ve en la primera hora. Así que no hay que desesperarnos por si acaso. 2, hay que tener en cuenta siempre lo que es la corrección de sodio, lo que es el cálculo de la osmolaridad sérica y hay que tener mucho cuidado con su empleo. ¿Por qué? Más que todo en lo que es la falla renal. El empleo crónico de lo que es manitol, más de 5 días, 7, 10 días, gracias a Dios ya no se ve mucho eso, pero puede producir lo que es falla renal. 2, también puede producir lo que es un efecto cerebral de rebote. Por eso generalmente la mayoría de los empleos de manitol se emplea hasta el 4º, máximo 5º día, y con una reducción progresiva también. Y lo otro es que el manitol es un diurético, por lo tanto vamos a perder volumen. Así que, por ejemplo, si es que un paciente es nefrópata,
Tengo en cuenta que la mayoría de los abuelitos son diabéticos o hipertensos, y esa hipertensión diabetes no solamente va a dañar al cerebro, va a dar retinopatía o una isquemia cardíaca, o también son pacientes nefrópatas. Así que si es que le vamos a dar diurético a un pobre viejito que es nefrópata, que esté en hemodiálisis, ¿de dónde va a eliminar? Así que hay que saber, digamos, hay que tener mucho cuidado con esas indicaciones. Y lo que son las soluciones hipermolares salinas, la reacción adversa más temida es la mielinitis pontina, y por eso reitero, hay que tener muchísimo cuidado, tener mucho cuidado con esa corrección. Y lo otro es, a diferencia del manitol, en donde nosotros perdemos volumen, este retiene volumen y tiene la tendencia en ciertos pacientes, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, a producir masa nasarca, un edema generalizado. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora bien, ¿en qué escenarios? Asumo que también ustedes, la mayoría, ha escuchado lo que son el tratamiento quirúrgico de lo que son infartos cerebrales, generalmente indicados en lo que son infartos malignos o edema cerebral maligno. En primer lugar, en lo que es descompresión quirúrgica, yo quiero, por favor, dos conceptos. Primero, que es una medida de salvataje. No es que es más que todo para preservar la vida del paciente. Dos, y es una medida que, si bien gracias a Dios, podemos conservar la vida del paciente, pero no significa de que me va a librar de discapacidad. Los resultados en los ensayos clínicos que se ha visto buena evidencia es de que supervivencia generalmente en población menor de 65 años, y lo otro es discreta, digamos, mejoría en lo que es discapacidad. La mayoría de estos van a quedar en cama, la mayoría de estos va a quedar en silla de ruedas. Así que tampoco es la panacea. Hay que tener mucho cuidado. A veces cuando nosotros comenzamos, nosotros queremos hacer todo, pero hay que colocarnos en el lugar del paciente. Yo quiero, digamos, que el paciente se mantenga dentro de sus actividades, casi como era su vida anterior, su estado basal. Yo no me gustaría tener, digamos, a un familiar con un infarto extenso, postrado en cama, digamos, con sonda, con úlceras, y es un estrés muy fuerte en la cual vamos a causar mucha impotencia a la familia. Tampoco no hay que creernos dioses. Son medidas de salvataje, y generalmente se sugiere, ustedes están viendo, con un Glasgow menor de 9, y cuando hay evidencia significativa de desplazamiento de línea media. Generalmente las descompresiones son de 10-12 centímetros extensas en la calota, generalmente de un lado, no tiene que pasar el seno longitudinal, y se coloca la calota en lo que es en el peritoneo. Pero reitero, son medidas de salvataje indicadas en población menor de 65 años que han tenido una buena condición basal previa, pero teniendo la mente de que esto no me libra de la discapacidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, la reperfusión cerebral. La reperfusión cerebral en la mayoría de los hospitales, y ustedes de hecho van a realizar, es generalmente endovenoso. Y el endovenoso, lo que nosotros empleamos es el alteplase. Tiene ventanas, y hay que tener muchísimo cuidado también. Las dos ventanas que se indica para lo que es la reperfusión cerebral es uno de 3 horas y la otra ampliada hasta las 4 horas y media. Más allá de esta, no se sugiere lo que es trombólisis endovenosa. ¿Por qué? El riesgo de transformación hemorrágica, el riesgo de sangrado. Hay que tener muchísimo cuidado. En ciertas instituciones, más que todo de salud, pueden tener la suerte de lo que son tratamiento endovascular. Y en esas ocasiones el tiempo de ventana es de 6 horas. Pero la mayoría de ustedes va a tener experiencia en lo que es con estos infartos. Por eso es importante que ustedes aprendan eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de los pacientes, la mayoría de los colegas, cuando ven pacientes con infarto cerebral, dan su aspirina, dan su atorvastatina, están con su chorrito de cloruro y ahí lo dejan. Hay tratamiento, se puede revertir el cuadro del infarto cerebral. Es cuestión de ustedes, es cuestión de que ustedes propongan. ¿Por qué? Porque lamentablemente este procedimiento es un poco engorroso. Hay que estar monitorizando al paciente en forma intensiva, cada 4 horas la presión arterial, el estado de conciencia, y es un poco de tiempo que la mayoría de los doctores, digamos, entre colegas, no están dispuestos un poco a asumir. Así que, por favor, desde ahora digo, siempre cuando vean paciente con infarto cerebral menor de 4 horas, propongan a su asistente o a sus colegas que hagan lo que es tratamiento endovenoso, trombólisis endovenosa. Y tener en cuenta que hay ciertos criterios de exclusión. Yo no quiero que ustedes se memoricen eso,
reitero, esa información ustedes pueden descargarla, tenerla, digamos, en su celular. Pero sí, desde ahora que paciente menor de 4 horas y media, hay la posibilidad de darle trombólisis endovenosa. Y más de 6 horas en ciertas instituciones, lo que es tratamiento endovascular. Siguiente. Ahora bien, la hipertensión fue la causante de ese probable infarto. ¿Por qué me importa a mí lo que es la etiología? ¿Para hacerle gastar al paciente por, digamos, mi curiosidad científica? No. El objetivo de determinar la etiología es el tratamiento. ¿Por qué? Porque si es un tratamiento, digamos, si es un infarto embólico, cardioembólico, ¿cuál es el tratamiento? Anticoagulación. Si es un infarto de grandes vasos, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, podemos darle lo que es recanalización, tratamiento endovascular. Bueno, y si lamentablemente es de pequeños vasos, ahí no podemos ayudar mucho, solamente la trombólisis endovenosa. Por eso es importante lo que es, digamos, la identificación. Esa es la tomografía 24 horas después. Como ustedes pueden evidenciar, es muy llamativo la hipodensidad de todo lo que es el lóbulo occipital izquierdo. Y si ustedes afinan su ojo, en la lámina de la izquierda, de la derecha, ustedes pueden evidenciar que también el tronco ipsilateral también está afectado. Es por ese motivo que el paciente a las 5 horas de evolución estaba con un cuadro de pérdida sensorio, que incluso ya llegando a coma. Fue un infarto extenso y lo más probable, está en estudio aún el paciente, impresiona que pudiera ser un infarto de la top de la basilar. ¿Por qué? Porque si es que ustedes son un poco más acuciosos, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver una pequeña hipodensidad en el polo occipital izquierdo. Parece, impresiona, pero eso, estamos hablando de una tomografía en territorio cerebral posterior. Ahí la técnica ideal es una resonancia magnética. Aún está en estudio, reitero, el paciente ahorita está en UCI, esperando que mejore un poco en lo que es su sensorio, esperemos que sí, por el paciente. El segundo caso, por lo menos el primer caso fue un poco complejo. Fue más que, ahí, como ustedes vieron, el punto clave era tratar de determinar cuál era la etiología. Y nosotros podemos equivocarnos al algún inicio, pero para eso siempre hay que pedir apoyo. No hay que, digamos, nosotros no sabemos todo. Siempre hay que pedir apoyo a un colega. En el primer momento los doctores pensaban que era un proceso de una encefalitis. Incluso le hicieron una punción lumbar. Pero al final, ustedes están viendo, fue un cuadro, digamos, de un infarto cerebral. Por eso reitero, nunca no nos hace mal pedir una pregunta, pedir un apoyo a alguien. En el segundo caso es completamente distinto y es un poco más tranquilo. Este es un paciente ambulatorio de 80 años, en la cual, según él, en forma progresiva iba perdiendo la fuerza del lado izquierdo de su cuerpo, que dificultaba incluso ya para caminar. Y que en el último mes presentaba episodios fluctuantes, paroxísticos, de desesperación, dificultad para hablar y confusión. Y que en los últimos 2 días antes de llegar a la consulta era muy ya frecuente, 5 o 6 veces al día. Antecedentes de arritmia y de hipertensión arterial. ¿Qué piensa usted, doctor, con esas anamnesis? ¿Qué podría ser esa cosa? Un cuadro progresivo, de debilidad, y que se está asociando a esos episodios de desesperación y que de falta de hablar. ¿Qué podría ser? Ya una radiculopatía. Doctorita, disculpe, la que está detrás del otro colega, ¿qué podría tratarse de eso? No se preocupe. Yo cuando vi ese, ojo, y ese es también lo que eso ustedes con la experiencia van a ver. Una cosa es los libros, otra cosa es lo que el paciente nos cuente, pero también es un arte saber sacar los datos o sacar, digamos, la información precisa. No todo lo que el paciente nos cuenta es verdad, y ahí tiene que estar nuestro espíritu crítico, nuestro espíritu juicioso. Si a mí me dicen de que hay un cuadro progresivo de debilidad en el lado del cuerpo, yo lo primero que pienso es que podría tratarse un proceso expansivo, ya sea tumoral o un proceso infeccioso. A la cabeza en el Perú, granuloma. Adulto mayor, cuadro, digamos, inmunodeprimido asociado. Eso es lo que primero yo pienso. Ustedes recuerden cómo fue el caso anterior. Episodio súbito de desorientación y inestabilidad. Ese es un infarto cerebral, cuadro súbito. Yo estoy bien ahora y de aquí en una hora ya no puedo caminar, ya no puedo hablar. Ese es un infarto. Los cuadros de tumores son generalmente progresivos, lentos, insidiosos,
Algunos asocian con cefalea, algunos asocian con hemiparesia, algunos asocian con náuseas, con vómitos, depende de la clínica. Pero yo con esa historia, yo pensé, podría tratarse un cuadro, digamos, un cuadro de tumor. Adulto mayor, la mayoría de los adultos mayores están asociados a síntomas, digamos, emocionales, o síntomas depresivos, o síntomas de ansiedad, o que eso puede acentuar un poco esa componente de desesperación, o que esté, digamos, coexistiendo con un cuadro demencial, por esos episodios de inestabilidad, de confusión. Pudiera tratarse eso. En el examen neurológico lo que me llamó la atención es esta paciente lúcido, orientada a la tercera esfera, una leve disartria, efectivamente se corrobora la hemiparesia faciobraquial izquierda. Si ustedes recordarán, lo que es las hemiparesias nos ayuda a determinar lo que es la ubicación, si es una hemiparesia proporcional, o sea, si es que es igual tanto de brazo como pierna, uno ubica en lo que es el puente, uno ubica en lo que es o en la cápsula interna del cerebro. Pero si es un apredomino faciobraquial o apredomino crural, ya me ubica que la lesión es en un lóbulo, en la corteza cerebral. Ya por lo menos me dice que la lesión probable está en la corteza cerebral. Y hay una hipoestesia ipsilateral asociada, compromiso de vías sensitivas, o bien paretia, o bien específicamente la lesión podría estar afectando lo que es el lóbulo parietal. Siguiente. Y gracias a Dios, el paciente durante la consulta presentó este evento. A ver, acá el objetivo es que ustedes... Iniciaron otra vez. Acá el objetivo, en lo que es neurología y lo que es medicina, el ojo tiene que ser juicioso. Y vamos a poco describirlo. ¿Qué es lo que ve con ese paciente? Bueno, está en silla de ruedas, lo que nos infiere que no puede caminar, ¿no? Por algo está en silla de ruedas. Pero ¿qué más ve usted? Lamentablemente no tiene audio ese paciente. Pero si ustedes ven, hay una tendencia de la desviación de la mirada hacia qué lado. Hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado de la lesión está mirando. Y luego, ¿qué está haciendo con la boca? Está masticando, como pequeños automatismos bucales. Y ahí ven el brazo izquierdo, de lo que podemos verlo ya está un poco duro, no lo mueve. Hay una actitud tónica del brazo izquierdo. El brazo derecho sí lo puede ambular, pero y miren ahora, en lo que es la mejilla izquierda, no es que lo está succionando, hay un movimiento clónico de la mejilla izquierda. Y ahí el paciente, como pueden ver, puede tocarse, puede movilizar muy bien el brazo derecho, pero el brazo izquierdo no lo puede, y sigue todavía un movimiento clónico. Lamentablemente, reitero, no hay audio, pero en todo momento yo le estoy conversando al paciente y el paciente responde. Ya empieza a mover un poco el brazo izquierdo. Ya está moviendo un poco los dedos. Ya está bajando un poco el movimiento clónico de la mejilla. Y ya paró. Y ahorita el paciente va a hablar otra vez. ¿Qué fue eso? ¿Qué creen que habrá sido eso? Doctor, disculpe otra vez que le moleste. ¿Qué habrá sido eso? ¿Qué cree que habrá sido eso? Esa es una crisis epiléptica. Las crisis epilépticas, cuando uno cree, lo primero que se nos viene de la mente es tónico-clónica. Un paciente joven o adulto mayor en el suelo sacudiéndose, hipersalivando. Ese es lo que todo el mundo inmediatamente tiene en la memoria. Pero hay distintas fenomenologías de las crisis epilépticas. Semiológicamente, bueno, ya que está el video, puedes correr otra vez, para que vea. Semiológicamente, las crisis epilépticas se dividen en dos, la fenomenología, mejor dicho. Crisis generalizadas y crisis focales. Las crisis generalizadas, la mayoría de estas son de componente genético, hereditario, por así decirlo. Creo que el doctor Walter de la Cruz las ha enseñado este jueves en la clase de epilepsia o convulsiones.
las crisis epilépticas generalizadas, la mayoría de estas son de ausencia o tónico-clónico generalizadas. Súbitamente, un momento a otro, se caen y tienen o componente tónico o componente clónico. Y en cambio, las focales depende de la ubicación. Si la lesión sintomática está en el lóbulo occipital, voy a tener una aura visual. Si la lesión sintomática está en el lado frontal, voy a tener un compromiso conductual o de arresto del habla o de acentuación de falta de fuerza o componente tónico. Si está en el lado temporal, puedo tener lo que es una crisis parcial compleja. Es de acuerdo a la ubicación, lo que son los síntomas focales. Y la mayoría de las crisis focales generalmente secundarizan o se generalizan y producen las tónico-clónico generalizadas. Y ahí viene el segundo aporte para ustedes. Cuando hagan su anamnesis, cuando hagan su evaluación clínica en su internado o si son asistentes, la mayoría de crisis en adultos que 20, 30, 40, 50, la mayoría, no digo todas, la mayoría son focales. La mayoría son focales, la mayoría tienen aura, o aura temporales, o aura visuales, y posteriormente se generalizan. Y lo que la mayoría registramos es tónico-clónico generalizada. Pero no, la mayoría de estos son focales que generalizan después. ¿Y por qué me interesa a mí? No por molestarle, no por, digamos, por gastar un poco de tiempo, por el tratamiento, y eso lo vamos a ver después. En el caso del paciente, ¿qué ocurrió? Puedes cruzarlo otra vez. El aura, y vamos a ver posteriormente la lesión, ¿cómo empieza su crisis? Él empezó con una desviación cefálica hacia el lado izquierdo, posteriormente ya no podía hablar, yo le ordenaba comandos, pero el paciente, por ejemplo, yo le ordenaba que levante el brazo derecho, por eso él levantaba, pero no me podía responder su edad, no podía, digamos, emitir alguna palabra. Es la imposibilidad, a eso se llama arresto del habla. Lo otro, la actitud tónica del brazo izquierdo, y lo vamos a ver después por qué. Esa es la fenomenología de la crisis, y esa es una crisis parcial. No compleja porque en ningún momento perdió el sensorio, estaba alerta, estaba despierto, obedece órdenes, y posterior a la crisis epiléptica incluso estaba jovial, se reía. Esa es una crisis focal. ¿Focal qué? Focal motora. Focal motora. Y ahí está hablando, incluso después hace su broma. Incluso. Puede pasar. ¿Dónde estará la lesión? Fenomenología, como no sé, creo que la mayoría, aún no sé si es que seguirá el CTO, pero el CTO siempre dice, lo que es un infarto, el paciente mira su lesión. Y cuando la lesión está en relación a una crisis epiléptica, los ojos se alejan del lado sintomático. Si el paciente estaba mirando hacia el lado izquierdo, ¿dónde estaría el lado sintomático? En el lado derecho. ¿La hemiparesia dónde era? Izquierda. Por lo tanto, corrobora, la clínica es del lado derecho, el infarto es en el lado derecho. ¿Por qué arresto del habla? ¿Por qué yo no puedo hablar? El área opercular, si es que ustedes revisan su néter o sus gráficos de topografía, la boca generalmente se encuentra adyacente al lóbulo temporal. Y si ustedes ven el primer corte del lado izquierdo, está afectando lo que es la ínsula y lo que es parte del lóbulo temporal, toda la zona opercular. Por ese motivo, el paciente no podía hablar durante la crisis epiléptica. 2. Y obviamente, como pueden ver, es un infarto un poco extenso que afecta tanto el área parietal como el área frontal y por ese motivo era el cuadro piramidal y la hipostesia asociada. Esa lesión me explica tanto lo que es el infarto como la crisis epiléptica. Y generalmente pacientes adultos mayores que debuten con crisis epiléptica, la principal causa, infarto cerebral. La principal causa determinable, infarto cerebral. Segunda, cuadros de demencia. Tercera, cuadros metabólicos, descompensación de glucosa, enfermedad renal crónica terminal, entre otras. Por eso digo, esa lesión es un infarto cerebral. Sin embargo, el paciente me estaba comentando, no, doctor, yo en forma progresiva, poco a poco empecé a perder la fuerza. Es la visión del paciente y por eso digo, siempre hay que tener un espíritu crítico, un espíritu juicioso. Y lo que son esos episodios de desesperación no era que estaba desesperando, es que no podía hablar, completamente distinto a un cuadro emocional. Y todo eso nos explicaba esa lesión. Ahora bien, los síndromes clínicos, obviamente, es una crisis epiléptica focal, síndrome piramidal y la presunción diagnóstica, un infarto cerebral cardioembólico, epilepsia sintomática, obviamente, y crisis epilépticas repetitivas. ¿Cuándo es estado epiléptico? ¿A qué se llama estado epiléptico?
¿Recordarán ustedes? ¿Usted, doctora? ¿Qué es estado epiléptico? ¿Recordará? ¿Más o menos? Sí. Ya, tiempo, 1. ¿Qué más? Está muy bien. Hay otro concepto, creo que cuando entre los periodos no recupera el estado de conciencia, más o menos, claro, por ahí va un poco la cosa. Pero este paciente no. Este paciente, sus crisis eran cortas. Y como pueden ver, después del episodio recuperaba completamente. No encajaba en el concepto de lo que es estado epiléptico. Sin embargo, los familiares decían que tenían 5 o 6 episodios por día. Ahí viene el otro concepto, que es crisis epilépticas repetitivas. ¿Cuándo se denomina eso? Cuando existe una alta frecuencia de crisis epiléptica, pero que en ningún momento llega al concepto de estado epiléptico. Pero el manejo es igual. ¿Por qué? Porque esos pacientes a la larga van a ser estado epiléptico. Por lo tanto, el manejo es similar. Tenemos que epaminizar, tenemos que tratar como una crisis epiléptica. Siguiente. Por ello, ¿cuáles son los principales, temas que tenemos que tratar con ese paciente en forma ambulatoria? Primero, tratar de controlar ese estado epiléptico, entre comillas. Segundo, ya determinamos la etiología, ahora tenemos que tratar. Ya por lo menos visto un poco el infarto cerebral, cómo se maneja. Por ello no voy a narrar un poco de eso. Y tercero, ¿qué antiepiléptico es el ideal para él? Siguiente. En lo que es, antes que me olvide, lamentablemente en el Perú, lo que es epilepsia conlleva, mucho prejuicio, conlleva mucho, estereotipo. Así que conversen bien con el paciente, conversen bien con sus familiares, porque si uno dice, señor, su esposo, su hijo o su papá tiene epilepsia, en forma un poco abrupta, ninguno le va a creer. Y peor si es que va a emplearle medicamentos, no van a aceptar, van a rehusar. Así que siempre el inicio de medicamentos antiepilépticos es conversado con el paciente. El error, y eso poco a poco van a aprender ustedes, es que a veces nosotros imponemos a los pacientes los medicamentos o nuestras presunciones, pero siempre es consensuado. Así que por eso es el consentimiento informado en la mayoría de los procedimientos. Siempre hay que conversar lo que es inicio antiepiléptico y mucho más. ¿Por qué? Por los efectos adversos de este. De ahí, si es que el paciente lamentablemente le hemos impuesto un medicamento y hace un rash o se intoxica o cursa con una insuficiencia hepática, de ahí no vamos a ver en el juzgado, o con problemas, muy fuertes, incluso en la televisión, que ocurre frecuentemente. En lo que es el tratamiento del estado epiléptico, lo primero que uno tiene que hacer es benzodiazepinas, midazolam a la cabeza o lorazepam si es que tienen la suerte. Y si es que está en instituciones públicas, yo no tengo lorazepam, si es que no tengo midazolam, ¿qué hago? Diazepam, es lo que tenemos a la mano, que no es lo ideal. En el caso del paciente, para que ustedes vean, se aplicó una ampolla de diazepam y con eso se dieron las crisis epilépticas. No es necesario, a veces, el otro error es que paciente con estado epiléptico, al toque todo se nos viene epaminizar. Epaminizar con fenitoína, epaminizamos con valproico, esa es la primera, siempre, ya una vez epaminicemos. No, intenten dar benzodiazepínicos. Puede ser que con eso corte y con eso evitan. ¿Por qué? Porque la fenitoína, a altas dosis, una reacción adversa de esto que nos causa trastorno del ritmo cardíaco. Estamos hablando de un adulto mayor y estamos hablando de un paciente con arritmia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente he visto ante un paciente con infusión rápida de fenitoína que falleció, que le dio un paro cardíaco. Por eso hay que tener mucho cuidado con la administración de esos medicamentos. No saltémonos la línea. Por algo han hecho los estudios. Primero empecemos con benzodiazepínicos. Si es que no funciona, si es que veo que en 5 minutos persiste en la crisis o 10 minutos persiste en la crisis, empleemos la otra línea, fenitoína, si es que nosotros tenemos. Lamentablemente en nuestros medios valproico no hay en ampollas, pero si es que tuvieran, también pueden epaminizar con valproico. Si es que en una primera epaminización, 20, 30 minutos, persiste en la crisis, ustedes ven, generalmente cuando emplean la epaminización, a los 10 minutos ya están cediendo un poco a las crisis. Pero si ustedes ven que en 15, 10 minutos siguen las crisis, ya van coordinando con UCI para que estén atentos al paciente y vayan al segundo intento de epaminización. Si es que al segundo intento de epaminización no funciona, fenobarbital. Pero ya obviamente con vía aérea y ya coordinado con UCI para que pase a monitoreo intensivo. Y si es que no funciona fenobarbital, ya empleemos lo que son los anestésicos, propofol a la cabeza, por ejemplo. En el caso de él, se pudo cortar solamente con diazepam. Continuemos.
Creo que esa diapositiva me la robé del doctor Walter de la Cruz y es muy didáctica y es lo que nosotros debemos. No tenemos que tener miedo con el empleo de los antiepilépticos. Antiepilépticos hay 20, 30, pero si es que nosotros tenemos los pasos correctos, podemos, digamos, identificar primero, saber tratar y saber qué medicamentos emplear. Primero, el error común en nosotros, todo pérdida de conciencia o todo movimiento voluntario, crisis epiléptica, y eso está mal. ¿Por qué? Hay un montón de diagnósticos diferenciales. Pacientes adultos mayores con síncope, que es muy frecuente, pueden presentar con relajación de esfínteres, pueden presentar con episodio vasovagal, y eso confundir de que esto sea una epilepsia. Lo otro, también puede presentar, digamos, y es muy frecuente, trastornos del sueño no REM, movimientos muy estereotipados solo durante el sueño, y eso nos hace pensar que podemos tratar una crisis epiléptica. El error muy común también, los adultos mayores, reitero, 40% de los adultos mayores tienen síntomas emocionales, cursan con cuadros de depresión, cursan con cuadros de ansiedad. Abuelos, lamentablemente en el Perú, están abandonados. Y una forma, digamos, de llamar la atención ante sus hijos es cuando ellos están enfermos. Cuando se hospitalizan, todos sus hijos se reúnen. Y es una forma un poco, digamos, lamentablemente extorsionadora de llamar la atención. Y eso también hay que tener en cuenta, los componentes psicógenos. Nosotros podemos dar medicamentos, altas dosis, cambiar de medicamentos cuando todo esto es un cuadro emocional. Y hay que tener mucho cuidado, por favor. Una vez identificado, una vez identificado qué crisis, si es o no una crisis epiléptica, el segundo paso, ¿cuál es? ¿Es provocada o no provocada? ¿A qué se refiere con qué es provocado o no? Imaginemos, el primer paciente con infarto cerebral extenso, ¿ustedes no creen que hay la posibilidad de que curse con crisis epilépticas? Hay altas, ¿no? Hay edema cerebral asociado, es un infarto extenso, pudiera ser, pero si es que yo corrijo el edema y el infarto se controla y se puede recuperar algo de la zona de penumbra, y no puede tener crisis epiléptica, o puede ser que ya no deje de convulsionar. O el otro escenario, un paciente con un traumatismo encefalocraniano, en alguno de estos, si es severo, puede cursar con crisis epilépticas. Pero una vez que ya se corrigió, se va de el hematoma o se controla bien eso, puede ser que nunca más tenga crisis epiléptica. Ese es el motivo. ¿Por qué? Porque una crisis, cuando son crisis epilépticas provocadas, traumatismos, infarto cerebral, hipoglicemias, por ejemplo, hiponatremia, una vez corregido el efecto, ya no es necesario que ellos continúen con medicamentos antiepilépticos. Ahí ese es un arte también. ¿Por qué? Un paciente que nosotros indicamos antiepilépticos en una etapa provocada, nosotros generalmente, generalmente la experiencia muestra que en un mes yo inicio antiepiléptico por la sospecha, pero si es que no se repite y controla el factor desencadenante, en forma progresiva, posterior al mes yo lo puedo retirar el antiepiléptico. Cosa distinta si es una crisis epiléptica, digamos, no provocada, o con una lesión estructural, por ejemplo, es infarto. Estamos hablando de un infarto de 2 meses de evolución, ya de que eso sea algo provocado muy difícil, ya ese daño estructural seguro ha alterado un circuito neurotransmisor y eso ya me esté condicionando a lo que son las epilepsias. Ya en ese escenario, lamentablemente, tenemos que dar antiepilépticos de por vida o buena cantidad de años. Una vez identificado si es una crisis provocada o no, clasificar la crisis epiléptica. Ya un poco hemos hablado de esto. ¿A qué me refiero con las crisis epilépticas? Son crisis parciales, con crisis generalizadas. Si es una crisis parcial, ¿qué tipo de crisis parcial? Y después de determinar, determinar la etiología. ¿Es una crisis genética? ¿Es una epilepsia sintomática? ¿Criptogénica? Eso lo vamos a hacer. Continúa. Siguiente. Ahora bien, con respecto a la elección del medicamento, hay que tener esos 5 aspectos. Primero, la eficacia. Y eso es lo que a nosotros en un primer momento nos interesa, que nos controle las crisis epilépticas. Pero en los adultos mayores, más que todo lo que nos debe interesar es la tolerabilidad, la susceptibilidad a los efectos adversos. Yo le puedo dejar fenorbital, yo le puedo dejar ácido valproico, pero si es que está con un cuadro de temblores, si está con un cuadro de somnolencia marcada, no lo va a tomar el medicamento. Son muy buenos antiepilépticos, pero no lo va a tolerar. Por eso hay que ver esas dos cosas, tanto la eficacia como la tolerabilidad al medicamento. Estamos en cuenta, obviamente también la mayoría de adultos mayores son polifarmacias vivientes. Toman medicamentos para la presión alta, para la diabetes, para la artrosis, si es que tienen un cuadro de demencia, toman medicamentos para la demencia.
Y hay que tener en cuenta mucho cuidado con las interacciones con los medicamentos. Y el costo. Yo puedo dejarle el levetiracetam, yo le puedo dejar lo que es la motrigina, pero si con las justas puede comprar el medicamento por 15 días, ¿de dónde vamos a comprar las crisis? Eso también tenemos que evaluar, y eso es conversando con el paciente. Por ejemplo, a eso voy. Cuando son las crisis epilépticas, la fenomenología, hay ciertos medicamentos que actúan. Por ejemplo, la carbamazepina, la fenitoína, la gabapentina, que son medicamentos muy comunes, son medicamentos que van muy bien son crisis parciales o crisis focales. Pero con crisis generalizadas no van tan adecuadas, y menos con crisis de ausencia. En cambio, medicamentos de amplio espectro, que controlan tanto crisis parciales como crisis generalizadas, tenemos levetiracetam, fenitoína, entre otras. Es por ese motivo que nos interesa diferenciar la crisis epiléptica, para ver qué medicamentos son los adecuados. Y lo otro es la biodisponibilidad del medicamento. Estamos hablando de adultos mayores, por lo tanto la capacidad de absorción disminuye, la capacidad del ácido gástrico también se reduce. Lo otro es las proteínas del cuerpo, la albúmina se reduce un poco, no tenemos proteínas transportadoras en los medicamentos. Y la mayoría de los medicamentos antipilépticos, fenitoína, fenorbital, carbamazepina, son inductores hepáticos. O sea, y eso puede interferir con los otros medicamentos, o entre ellos también. Y tengan en cuenta que la mayoría de estos pacientes, o un grupo de ellos, tienen cierto compromiso renal. Así que si es que nosotros vamos a empezar dosis altas de gabapentina, dosis altas de levetiracetam, en un futuro podemos acentuar ese daño renal. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, con nuestro paciente, a ver, doctor, otra vez usted, ¿qué medicamento emplearía con ese paciente? Para usted, ¿qué antiepiléptico emplearía? Paciente adulto mayor, con arritmia cardíaca, hipertenso y con esa crisis parcial motora. Carbamazepina. ¿Por qué motivo emplearía carbamazepina? Primera línea, muy bien, efectivamente, podría ser, ¿no? ¿Y usted, doctorita? Fenitoína. ¿Por qué motivo emplearía fenitoína? Ya. Ya. Usted, doctora, ¿qué medicamento emplearía? Carbamazepina. La elección es buena, ojo, carbamazepina, fenitoína puede ser cualquiera. ¿Cuál es el detalle? Y hay que evaluar esos aspectos también. Primero, el tiempo de acción. Carbamazepina, su tiempo de vida media estable en la sangre lo alcanza a partir del 7º día. Fenitoína lo alcanza recién a la 2ª semana. Hay medicamentos cuyo tiempo de concentración estable son rapidísimos. Por ejemplo, los benzodiazepínicos. Si yo le doy clonazepam, clobazam, que es un antipiléptico, su tiempo de concentración estable es al día siguiente o a las 24 o a las 48 horas. Otro medicamento muy rápido también es gabapentina o levetiracetam, por ejemplo. Pero también hay que ver los efectos adversos. Por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, un efecto adverso es que pudiera alterar ciertos trastornos del ritmo cardíaco. Yo reitero, su elección es buena, no hay ningún problema, pero en mi caso yo empleé lo que es levetiracetam. ¿Por qué? Ojo, tampoco no significa que mi elección sea la correcta, ahí podemos diferir con cada neurólogo. ¿Por qué empleé levetiracetam? Primero, por su tiempo de vida media, 1 a 2 días de concentración, y el paciente estaba con 5 o 6 crisis al día, por lo tanto yo requería un antipiléptico que me actúe rápido. Imaginemos que haya querido emplear fenitoína. Si yo sé que el medicamento me va a actuar recién a partir de la segunda semana, yo tengo que por lo menos adicionar un medicamento, o bien epaminizar al paciente, ya y dar dosis de ataque, y ya con eso continúo con lo que es fenitoína, carbamazepina, o empleo fenitoína y doy un benzodiazepínico, por ejemplo, clobazam, que es muy bueno. Empleo mi fenitoína y el clobazam, como actúa rápido, le empleo por lo menos 2 semanas, 3 semanas, hasta que actúe el antipiléptico fenitoína carbamazepina. Esa es una estrategia. Antes que me olvide, el hecho
Cuando nosotros epaminizamos, generalmente en el Perú empleamos fenitoína, pero eso no significa de que el medicamento antiepiléptico que vaya a casa sea fenitoína. Son dos cosas distintas. Yo puedo epaminizar fenitoína y dar en piso carbamazepina, o dar en piso valproico, o dar en piso fenitoína. No necesariamente el hecho que yo haya empleado fenitoína sí o sí tiene que continuar eso, por si acaso. Y eso va a ocurrir más que todo en pacientes pacientes con epilepsia. Pocos son nuevos, la mayoría son pacientes conocidos. Y cuando llegan a sus emergencias, un error muy común es un paciente que está tomando carbamazepina, por ejemplo, y se descompuso por diversos motivos, no falta de adherencia al tratamiento, una infección respiratoria, un cuadro de estrés muy fuerte, viene en estado epiléptico, le epaminizan y en piso le cambian la carbamazepina por fenitoína. No, eso no hay que hacer, o sea, epaminicemos, pero continuemos dando su medicamento de base. Por ejemplo, pedimos un dosaje de carbamazepina, buscamos alguna infección asociada que me esté descompensando, hasta buscar el agente causante de ese estado epiléptico. Ese es antes que me olvide. Ahora, volviendo nuevamente al escenario que he propuesto. Como ese paciente no le epaminicé, solamente le di diazepam, yo quería un antiepiléptico que actúe rápido. Uno de ellos, el levetiracetam. Otro de ellos es la botrigina o topiramato, por ejemplo. Son medicamentos un poco costosos también. Porque el topiramato en adultos mayores me puede causarme un poco de lentitud para pensar. Muy conocido es su efecto de la disartria, que en algunos de ellos tienen cierta dificultad para articular ciertas consonantes. Y por ese motivo yo no quise emplear lo que es topiramato. La motrigina también ha sido un muy buen medicamento, por ejemplo. Yo reitero, yo empecé el levetiracetam y lo... Continúa, por favor. Continúa. Si bien el mensaje suena tonto, pero efectivamente hay que hacerlo caso. Siempre hay que ir, con los antiepilépticos no hay que desesperarnos. Si es que un paciente está en estado epiléptico, está convulsionando, es imposible o no vamos a esperar que con el medicamento, con la epaminización, nunca más convulsione, es mentira. Va a reducir la frecuencia de crisis. Hasta encontrar la combinación correcta, poco a poco va a ir cediendo. No hay que desesperarnos, hay que dejar que los antiepilépticos actúen, pero siempre teniendo en cuenta, reitero, por ejemplo, los tiempos de vida media o qué combinaciones van bien, qué combinaciones van mal. Por ejemplo, si yo le doy fenitoína, empiezo fenitoína con el paciente y yo veo que al quinto día sigue convulsionando, es esperable, ¿no? Si su tiempo de concentración alcanza 2 semanas, no tengo por qué desesperarme, pero eso sí conversando con el paciente. Y lo otro, siempre monoterapia, a la cabeza monoterapia. Y ese es otro error muy común. Nosotros pensando, dando 2 o 3 medicamentos, podemos potenciar el efecto y nada que ver. Acá el objetivo es monoterapia, y más en adultos mayores que responden mucho mejor. Y emplear dosis bajas. Levetiracetam, por ejemplo, yo le empleé 500 miligramos, solamente, la mayoría de los antiepilépticos producen un poco de somnolencia, por ello se sugiere siempre emplear en las noches. Empleé una tableta de 500 en la noche y titulé en forma progresiva la semana siguiente una tableta cada 12 horas. Y con ello, al tercer día, las crisis epilépticas se dieron. Y ahora solamente lo único que tiene es mi parecia residual infarto cerebral. Como pueden ver ustedes, acá no hay ninguna burbuja mágica o cosas oscuras. La cosa solamente es tener, digamos, ciertos puntos muy claros. Primero, identificar correctamente la crisis epiléptica. Y ese solamente es tener ojo crítico. 2, saber un poco los medicamentos antiepilépticos. ¿Qué medicamentos son, qué efectos adversos tienen, en qué momento actúan? E iniciar el que nosotros queramos, viendo, digamos, en el contexto del paciente, y siempre a dosis baja y monoterapia. Si es que con un medicamento, generalmente el 80% de las epilepsias responden a un medicamento. El 80% de las epilepsias responde a un medicamento. Es monoterapia. El 20% restante sí son refractarias. Pero eso ustedes como médicos generales no lo van a ver, lo van a definir a un hospital general o a un neurólogo. Y a eso ese es otro tipo de manejo. Pero ustedes no tengan miedo. Lean si desean qué reacciones adversas son, qué tipo de crisis es y empecemos un epiléptico. Y con eso lo más probable es que controle. ¿Alguna consulta, alguna duda que tenga con respecto a estos a los 2 casos? Con confianza nomás, pregunta. Si no hay ninguna duda,
Bueno, eso sería todo. Gracias por su tiempo y espero que en otra oportunidad conversemos.